Muy bien, 7:07 en la mañana, algunos aportes de los oyentes de este espacio informativo. La colega Mirta Carrillo, por ejemplo, nos había escrito y decía: la corrupción está en lo más mínimo en las cárceles, como la exigencia de alquilar prendas de vestir en los exteriores, ya que la que llegan usando está prohibida porque podrían ocultar cosas y hasta por el color. Los resentidos no son solo los privados de libertad, también sus familias. Erika Tonato nos comparte un editorial oportuno, ya lo vamos a leer. Algo le acabo de echar el ojo, de Diario Expreso. Renunciar no es curar. Y sí, o sea, no basta con que una autoridad o un funcionario renuncie si las cosas no cambian o no van a cambiar. Es un tema como para reflexionar. Gracias por esos aportes de nuestra amable audiencia. Y le quiero preguntar a nuestro invitado, el abogado Juan Francisco Ospina, que ya visita nuestra mesa de trabajo. Quiero pedir una valoración justamente de esto para seguir en la tónica, ¿no? ¿Qué hacemos con el sistema carcelario, doctor? Bienvenido, buenos días. Qué gusto. Buen día. Buenos días, gracias por la invitación. Un saludo especial a los radioescuchas. El sistema carcelario no es sino la consecuencia de un mal manejo político y administrativo de la función judicial. La fase de ejecución, el modo como tiene que atenderse a quienes están privados de libertad, ya sea con sentencia ejecutoriada, con una medida cautelar, es un caos. Si uno lee el COIP, o inclusive el antiguo Código de Ejecución de Penas, y no supiera cuál es nuestra realidad, dirían: por Dios, es realmente un ejemplo de rehabilitación social. Pero en la práctica es una escuela del delito. Es una jungla en la que te toca sobrevivir. Y si es que no entendemos desde adentro que no sirvieron ni los jueces penitenciarios, ni tampoco el Ministerio de Justicia para poder darle funciones a un nuevo ministro y que pueda administrar y manejar los centros penitenciarios, habrá que buscarle una solución, inclusive de reforma legal. ¿Usted cree que fue un error eliminar el Ministerio de Justicia o por ahí no está la cosa? Me parece que fue un acierto, porque no servía para absolutamente nada. Pero mire lo que está pasando hoy, pues. Hoy por hoy tiene que retomar ¿quién? ¿Quién creería yo que debe ser? La Policía Nacional. La administración de las cárceles. Por supuesto. No tenemos otra opción. ¿En qué? ¿Qué es lo que está sucediendo hoy por hoy? Hoy por hoy tenemos muertes. Tenemos un sinnúmero de problemas internos. Las personas que hoy por hoy manejan la seguridad carcelaria no están capacitadas para poder responder frente a qué, frente a episodios bochornosos como lo que pasó en la cárcel de Guayaquil, una ambulancia disfrazadamente armas. Estamos en guerra entre pandillas, entre sectores que no beneficia bajo ningún concepto el desarrollo de rehabilitación social. Oiga, doctor, pero si hablamos de la policía, también estamos hablando de una institución que ha sido vulnerada por actores fácticos, ¿no? Hay mucha gente que habla de que en la policía hay oficiales, hay personal que trabaja para bandas delincuenciales, entonces tampoco parecería garantía de nada, porque aquí toda la estructura parece que está corrompida. Bueno, yo pienso que habrá excepciones que confirmen la regla, sí, pero yo sí creo que la policía debe recuperar su institucionalidad. ¿Y por qué? Porque tiene que ser una salida emergente. Ya nos hemos dado cuenta que no sirve la administración de las cárceles o los centros penitenciarios a cargo de otro tipo de entidades. La policía no está dentro de su función natural, pero hoy sí requerimos que intervenga para poner orden. Ahí la gente sabe qué le va a decir: la policía que se encarga de la seguridad de los ciudadanos en la calle, porque nosotros tampoco estamos protegidos de nada. Mire, ¿Y pero qué pasa si la policía? El otro día Ricardo Camacho, experto en seguridad, decía que en Quito hay déficit de 8,000 policías. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Vamos a mandar a los policías a vigilar a los presos? Mire, el problema es que hay que establecer una estrategia. Evidentemente no el 100% de personal de la policía se va a dedicar a resguardar las cárceles. Habrá un porcentaje que eventualmente debería hacerlo. ¿Y qué debería hacer? Capacitar a la gente que está dentro. Capacitarla para que realmente cumpla funciones de seguridad y rehabilitación. Y yo pienso que es la institución encargada. ¿Por qué? Porque veo que todos los intentos anteriores son fallidos y hemos fracasado. Lo que usted plantea de que la policía se encargue del control del sistema penitenciario, ¿sería provisional o definitivamente? Provisional. Tiene que ser provisional. ¿Y después? Una vez que los guías penitenciarios se encuentren debidamente capacitados, técnica, en seguridad, inclusive físicamente en fortaleza de autodefensa, podrán continuar ya con la función. Pero hoy por hoy está probado que no pueden hacerlo. Ahora, vamos a otra cosa que también nos dice un oyente, y es cierto, o uno podría considerar que es cierto.
¿Hay una sobrepoblación, le pregunto a usted, de personas privadas de libertad, sobre todo aquellos que no tienen sentencia penal condenatoria ejecutoriada en este momento porque hay un abuso de la prisión preventiva? ¿Usted cree que es así? Por supuesto. ¿Hay un abuso de la prisión preventiva? Hay un abuso del poder que tiene el fiscal sobre el juez. Hay un error craso en el Código Orgánico Integral Penal que obliga al juez a acatar, por ser el fiscal titular de la acción penal pública, la medida cautelar que tenga bien disponer. Hay una especie de miedo todavía. En los 10 años del correato, de esa metida de mano en la justicia, todavía está latente. El fiscal propone sin ningún tipo de motivación una prisión preventiva y en el 80% de los casos se la dan. Pero la fiscal Salazar, que ganó el concurso, dijo en su prueba ante el Consejo de Participación liderado por Trujillo que hasta para prevenir hay que dictar orden de prisión nomás, pues. Yo pienso que el criterio de la doctora Salazar, si es que fue de esa manera, está equivocado. La prisión preventiva es una medida de cuidado personal de última ratio. Ganó el concurso, ve. Yo pienso que no se presentaron todos los postulantes que debieron presentarse. O tal vez no calificaron como debían calificar. Ahora, si no se opta por la prisión preventiva, y digo, en la opinión pública se ha posicionado la necesidad de que tiene que haber prisión preventiva, luego sobre todo de la fuga del exsecretario de Comunicación Fernando Alvarado, que tenía el dispositivo electrónico, el denominado grillete electrónico, se lo despojó y se fugó. Y en la opinión pública hay una especie de sensación de que por cada caso de corrupción o por cada tema vinculado a la administración de justicia tiene que haber la emisión de una prisión preventiva. A mí me da la sensación de que el común de los ciudadanos no termina de entender lo que usted acaba de decir, que la prisión preventiva es una medida de última ratio, que debería ser el último recurso y que hay medidas cautelares sustitutivas. ¿Por qué? Porque el ciudadano común y corriente no le tiene confianza a la administración de justicia, doctor. ¿Qué hacemos con eso? No solo el ¿Cómo ciudadano cambiamos común la y corriente. sensación? No solo el ciudadano común y corriente, lamentablemente, Fabricio. Todos los operadores de justicia, los abogados en libre ejercicio, tenemos y vivimos ese problema día a día. No tiene seguridad de lo que va a pasar en un proceso. Rotan fiscales en una investigación previa, 3, 4 fiscales, 6 meses de investigación previa, estás listo con todos los elementos de comisión para formular cargos y de repente te cambian el fiscal. Y tienes que comenzar de nuevo. Y lamentablemente, hoy por hoy, hay una división tenaz inclusive en la Fiscalía, que lo que tiene que hacer es definitivamente unirse. ¿Qué debería hacer, por ejemplo, la ministra fiscal general? Lo primero que hay que hacer es separar el Consejo Nacional de la Judicatura. Que ahora está en pugna con la Fiscalía, ¿no? Más que en pugna, legalmente es parte del Consejo Nacional de la Judicatura. La Fiscalía práctica, es por supuesto. Entonces, por ejemplo... O sea, si... la Judicatura administrativamente está por encima de la Fiscalía. Por supuesto. Y la Fiscalía debería tener autonomía administrativa y Tiene financiera. que tener autonomía administrativa porque si no carece de objetividad al momento de ejercer su función. Pero vea, es interesante lo que usted dice porque tú acabas de señalar, hay una especie de pugna por el tema del concurso para fiscales, esto de las comisiones de servicios. La fiscal ha sido muy crítica con la Judicatura sobre ese tema. ¿Para llevar adelante esto se requeriría una reforma legal o no? Se necesita una reforma legal definitivamente. Hay problemas, por ejemplo, como ¿quién elige al ministro fiscal subrogante? ¿Qué sería lo lógico? Claro. Si yo soy electo, gano el concurso, al Alguien de margen de confianza. nombres, a una persona que yo sé que me hace la segunda en lo que yo necesito técnicamente como refuerzo. Como pasó con A Poli un Liceo. Pablo Celi. Necesito Lo primero que se viene a la mente. Pero Que ¿qué me necesito persiga yo? después. Necesito tener la potestad como fiscal general del Estado, ¿ya? Por la institucionalidad que de elegir yo al subrogante. No que me den eligiendo. ¿Por qué? Porque pierdo objetividad, porque creo brechas de poder. Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Yo pienso que hay que darle un poquito más de tiempo para hacer una evaluación al trabajo que está haciendo la Fiscalía. Tiene que reorganizarse administrativamente, pero también creo que es necesario entender que el deber de la Fiscalía es precautelar los intereses de los ciudadanos, investigar. Es el titular de la acción penal pública. Y aquí muchas veces en los temas políticos, entre comillas, estamos dándole prioridad al criterio político, a la sentencia mediática y no al análisis investigativo. Y nos desubicamos de la realidad. La realidad, por ejemplo, es que en el caso de la orden de prisión preventiva que hoy por hoy tiene, por imputación de concusión, el señor Alexis Mera, es un proceso que recién se está iniciando.
Entonces, a nosotros, los medios de comunicación, con muchísimo respeto se los digo, nos venden la idea de que en base a una investigación muy bien hecha, muy bien traída, muy bien realizada, que tiene que ser comprobada y analizada, que tiene documentación que tiene que ser verificada en origen, sigue primando el principio de inocencia. Entonces, por más empatía o simpatía que yo tenga por alguien, se tiene que respetar el debido proceso. Y yo creo que a veces hay excesos como el que hablábamos. La prisión preventiva me parece un exceso para muchas personas, así sean antipáticas, así sean de cualquier tendencia política. ¿Usted cree que en la decisión del viernes hubo exceso? Sí. Me refiero a lo de Alexis Mera y María de los Ángeles Duarte. Y en la de Patiño me parece que también. ¿Y en la de Patiño? Mire, a mí me parece que se está abusando de la prisión preventiva. A mí me parece que, si es que Alexis Mera en particular, decidió, y lo ha dicho, él que ha hecho siempre, él a cada comparecencia que le han llamado, ha comparecido, solo. O sea, no es que ha dejado de ir. No es que ha dejado de ir, como el esposo de la señora Martínez. Él ha comparecido, a todas. El señor es un buen abogado, es un gran abogado, y lo que ha hecho es tratar, supongo, con su abogado, de armar una estrategia para pedir una suspensión, una revocatoria o una sustitutiva. Él ha permanecido en el país, o sea, él no ha salido 20 veces. Él incluso, de lo que yo estuve leyendo, pidió la fianza y dijo que él podía, digamos, garantizar con los bienes que él posee, que están a su nombre, podía garantizar esa fianza. Lo que no tenía en ese momento era, me parece, que las escrituras de los bienes. Y es justo, es que si a uno de repente le aprenden, entre comillas, claro, ¿ya? Lo detienen paseándole al perro. Claro, fue a dejar primero al perro, se olvidó de las escrituras. Pero yo estoy seguro que en el caso en particular, fuera de cualquier filiación política que tengan las personas, hay que entender que la prisión preventiva no puede ser abusada. ¿Usted cree que hubo abuso, como decía el contratulio, en el tema de Ricardo Patiño, por ejemplo? ¿No fue exagerado eso? A mí me parece que fue una medida totalmente exagerada. O sea, era exagerada. ¿Y el monto de la fianza qué le parece a usted? $50,000 por el supuesto delito. Me parece bastante baja para él. Pero la orden de prisión, ¿usted cree que fue exagerada? No podemos caer en lo que vivimos. Estamos haciendo de un modus vivendi, de un modus operandi, el presionar a través de la mala utilización de la prisión preventiva, que repito, es una medida de última ratio, que necesita ciertos presupuestos que tienen que cumplirse para poder dictarlas. Hay que hacer las investigaciones. La persona que está siendo investigada o procesada es inocente. ¿Cuál es la diferencia? El fiscal tiene que probar. Yo como abogado tengo que generar simplemente la duda en el tribunal para que me favorezca y ratificar la presunción de inocencia. ¿Sabe cuál es el problema en este país? Yo lo he mencionado un montón de veces en estos micrófonos, que en este país no se entiende que toda persona es inocente mientras no se demuestre lo contrario. Aquí se asume que el acusado tiene que demostrar inocencia y no el acusador la culpabilidad de quien acusa. O sea, aquí hay una concepción errada de lo que debería ser el sentido de justicia. Totalmente de acuerdo. ¿Por qué? Porque quien acusa es quien tiene que probar, en esencia natural, en el deber ser del derecho. Lamentablemente aquí, y especialmente en casos mediáticos, uno nace con la necesidad de defenderse prácticamente sentenciado. Prácticamente sentenciado. Entonces, sí se han cometido abusos, en todos los gobiernos se han cometido abusos. Nunca ha dejado de politizarse el sistema judicial, doctor. Está más politizado que nunca, creo yo. ¿Hoy? ¿Por qué? Porque no puede ser que exista la apertura, ¿ya?, de una investigación previa, por yo no estar de acuerdo, y respeto muchísimo el trabajo, fue mi profesor, que en paz descanse el doctor Trujillo, pero no puede ser que se abra de oficio una investigación previa por delito de odio, es lo que he leído, a dos personas que gritaron con todo derecho a su libertad de expresión lo que opinaban de la decisión del señor Trujillo. Eso no puede ser. Estamos utilizando como un arma de presión y eso no está bien. ¿Qué pasa en el sector privado, por ejemplo? Utilizan a las estafas o al abuso de confianza, a las medidas cautelares, para presionar en los delitos en los que hay dinero en el medio. Eso no está bien. En el Ecuador no se prevé la prisión por deuda, sino solo por alimentos. Ahora, pero sucede a diario y en los privados. Usted acaba de mencionar el tema del sector privado. Nosotros, dentro de la primera parte de ese noticiero, hicimos un comentario y quiero pedirle una valoración sobre eso. Resulta que están detenidos, fruto del caso y de la investigación Arroz Verde, están detenidos Alexis Mera
está con medidas cautelares sustitutivas María de los Ángeles Duarte. Se entiende que hay una orden de prisión preventiva, pero no han localizado a Benicio Alvarado. Digamos que son las primeras decisiones Pamela adoptadas. Martínez Pamela Martínez está detenida y su asistente Laura Terán. Pero ¿qué pasa con los privados? Porque resulta que en la investigación de Fernando Villavicencio y de Cristian Zurita aparecen nombres de empresas. ¿Qué pasa con los privados? De las empresas más grandes que tiene este país. Yo pienso que ya es hora de que los privados se hagan responsables de lo que ofrecen para ganar. Alexis Mera está, entiendo, imputado por la presunta comisión de un delito de concusión. El delito de concusión es un delito en el que no se necesita el resultado, sino únicamente el hecho de haber exigido, solicitado. Esos son los mismos rectores generales de ese delito. El cohecho, en cambio, es aceptar lo que le ofrece. El cohecho es la coima. Exacto. Es la esencia. Los dos son delitos. En el uno, en la concusión, solo tengo que probar el hecho de que me han pedido. El hecho de pedir ya significa per se un delito. En el en el caso del cohecho, tiene que existir la aceptación de lo que me ofrecen. Esos son los verbos rectores. ¿Y a qué voy? Al hecho de que la empresa privada, si es que realmente la fiscalía, y en eso yo le doy realmente la razón a esa estrategia muy bien puesta de la fiscal general. O sea, la estrategia para la captura, porque ella sí merece una prisión preventiva. Pamela Martínez estaba huyendo. O sea, no es casual que tenga 152 viajes de ida y vuelta, México, por aquí, por allá. O sea, el exceso, ya, el manejo de cuentas, ese sentimiento de impunidad que tenían algunos, realmente creo que ahora están viviendo la antítesis de lo que hacían, y eso es que a ganar. Yo leí un editorial recién de Anderson Boscan que decía: yo pago por ver. En el caso particular, yo de Alexis Mera tengo un criterio personal de él, de que es un tipo extremadamente inteligente, es un gran estratega. Ahora veremos cómo reacciona. Creo, y me ratifico en el hecho de que creo que la prisión preventiva como medida cautelar para garantizar la inmediación del procesado, que ese es el elemento fundamental, y la reparación integral de las presuntas víctimas, en el caso de él no se aplica. Él podría y deberían dejar de defenderle, que él se defienda en libertad, bueno, con las limitaciones del caso, con medidas sustitutivas. Revisión de salida del país, presentarse ante el juez, etcétera. ¿Ya? Pero no se puede presionar de tal manera de hacer en este caso sí, un problema judicial muy grave de una persona, un trofeo político. Eso es lo que están haciendo. Pero eso se han venido convirtiendo muchos funcionarios del exgobierno, sobre todo para sectores de la prensa, ¿no? Usted ha mencionado en varias ocasiones el efecto mediático que tiene el repetir durante todo el tiempo esta famosa caja china, ¿no? De señalarles como corruptos, como delincuentes, como tales y cuales. Entonces ya, digamos, llegan sentenciados, como usted bien lo señalaba, pues. Lamentablemente ese es un modus vivendi ya. Tenemos que cambiar culturalmente las cosas. Ojalá que los operadores de justicia mejoren. Ojalá que la fiscal Diana Salazar establezca estrategias lógicas. Por ejemplo, ¿qué me gustó de la estrategia? El único delito que más o menos podría tener elementos todavía, porque no hay ni siquiera presunciones, estamos en etapa de instrucción fiscal. Son inocentes en el caso de la concusión de Alexis Mera y compañía. Se necesita de una investigación proba. No tenían más elementos para poner un cohecho, un enriquecimiento ilícito, un lavado de activos. Puede haber una asociación de delitos. Pero luego de la investigación se determina eso, pues. Pero tiene la investigación, lo único que determina son elementos. Ni siquiera a veces indicios. Un fiscal con elementos en el deber ser, ¿no? O simplemente con intereses en el ser práctico muchas veces, formula cargos porque es el titular de la acción penal pública, pide prisión preventiva, pide medidas cautelares reales y personales, abusando de su calidad de fiscal. Yo pienso que es hora de que Diana Salazar ponga en orden la fiscalía, porque el problema no es del ministro fiscal general, son los fiscales de toda instancia. Es estructura. Es de estructura, es el hecho de que hoy por hoy ellos piden, se les da, y después pregunta a la gente que es inocente. Correcto. Las expresiones y las reflexiones de Juan Francisco Ospina aquí en nuestros micrófonos. Gracias por el tiempo, doctor. Muy gentil por la gente, por la presencia aquí. Para mí un placer. Gracias. Buen día para todos. El abogado Juan Francisco Ospina en A Primera Hora, 7:25.